Ahora vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que él labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolverá por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después de Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la vida, desde ese momento ellos empezaron a tener la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Por eso aquí dice que 22, uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora, sabiendo el bien y el mal, sabiendo que ellos no tenían el bien y el mal en el corazón, sino una sabiduría que podía distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí o no? Como Dios. Pero siempre Dios juzgaba correctamente, ¿sí o no? Pero los hombres no. Siempre los hombres juzgaban según conforme sus propios pensamientos, ¿sí o no? Un día Adán se dio cuenta que su espíritu murió. Su espíritu murió. Por eso él necesitaba mucho tomar el fruto del árbol de la vida. Aquí dice, Génesis capítulo 2, el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues ya sabían que en el centro del huerto de Edén, donde había el árbol de vida, en medio del huerto, y árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? Pero Jehová nunca había prohibido que Adán y Eva
no han podido comer el fruto del árbol de la vida, sino el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí dice el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el medio del huerto Edén, donde había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Pero al comienzo Adán y Eva no tenían interés en estos árboles, jamás. Sobre todo no tenía interés en el árbol de la vida, porque él pensaba que estaban vivos, ¿sí o no? Pues aunque miraban al árbol de la vida, pero nunca quería tomar el fruto del árbol de la vida, ni tampoco el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? Cuando Jehová había hecho a la esposa de Adán, en aquel momento Adán llamaba a ella que la varona, varona así. Mi costilla y mi varón. Aún no ha nombrado a su varona Eva. Al comienzo siempre llamaba a su mujer varona, ¿sí o no? Pero un día Adán y Eva fueron engañados por el diablo, ¿sí o no? Por eso primero Eva comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego Adán también. Recién Adán necesitaba muchísimo el fruto del árbol de la vida. ¿Por qué necesitaba? Porque Adán entendió que su espíritu ya murió. ¿Sí o no? Su esposa también. Pero antes de cometer el pecado, ellos de una vez tenían interés en el árbol de la vida. Aunque cada día miraban, pero no tenían ganas de comer. Porque ellos estaban vivos por eso. Según sus pensamientos. Pero un día Adán, ¿qué entendió? Mi espíritu murió. ¿Sí o no? Por eso él necesitaba muchísimo el fruto del árbol de la vida. Si él hubiera comido el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, habría inventado muchísimos problemas. ¿Sí o no? Porque habría querido juzgar todas las cosas según conforme su propia sabiduría. ¿Sí o no? Hermanos,
Por eso Jehová cuido, que cuido. Génesis capítulo 3, del versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué significa el nombre Eva? Primero, una madre de todos los vivientes. Y también la vida, la vida. ¿Por qué llamó a su mujer Eva? Porque Adán necesitaba muchísimo la vida, por entender que ya su espíritu murió por eso. Pero Jehová siempre quería dar al hombre su bendición y su vida por gracia. ¿Sí o no? Por gracia. Por eso sois salvos, por gracias. Según Efesios capítulo 2. Pero Adán tenía muchas ganas de tomar el fruto del árbol de la vida por su propia fuerza. Por su propia fuerza. 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Adán y Eva no pudieran tomar el fruto de la vida, árbol de la vida, por sus propias fuerzas. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Adán tenía muchas ganas de comer el fruto del árbol de la vida? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que ya su espíritu murió. Pero antes de cometer el pecado, él de una vez quería tomar el fruto del árbol de la vida. En mi caso, cuando yo entendí que yo soy un muerto por transgresión de Adán, cuando yo entendí que en mí mismo no había la vida, en aquel momento yo tenía muchas ganas de recibir mi Señor Jesús por tener la vida. Según San Juan capítulo 1, el versículo 3, la vida está en Él. La vida está en Él. Pero los muchos no quieren aceptar a Él. ¿Por qué? No entendían que ellos eran muertos por transgresión de Adán. Pues cualquier hombre no puede aceptar el Señor Jesús en sus corazones, sino que los que entienden que la muerte. ¿Sí o no? Pues cuando yo pastoreaba en mi país, algunos coreanos
entendieron la muerte por no guardar la ley de Moisés. Por no guardar la ley de Moisés. También por la mala circunstancia. Como una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Sí o no? Ya llegaron al límite del hombre. Pero los que no entendieron la muerte, los cuales ni una vez aceptaban al Señor Jesús como la vida, sino como un conocimiento de la Biblia nada más, como un buen maestro, en vez de la vida eterna. Pues muchos fariseos le llamaban al Señor Jesús como Señor, buen maestro, buen maestro. ¿Jesús vino a la tierra como un buen maestro? No. Él vino a la tierra como la vida eterna. La vida está en Él. La vida está en Él. ¿Sí? Pero muchos no entienden eso. Un día un jovencito le llamó al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús no era un buen maestro, ¿sí o no? Sino Mesías, sino el Salvador, sino el Rey de los reyes del cielo. Pero los que no entienden la muerte en Adán, los cuales no pueden aceptar al Señor Jesús como la vida eterna. Por eso una gran bendición es que entender la muerte. Cuando yo tenía 24 años, en aquel momento exactamente me di cuenta que la muerte reinaba sobre mí. Ya la muerte pasó a mí por transgresión de Adán. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Pues hasta que yo nací de nuevo, yo era un miserable nada más delante de Dios. Yo era un joven tan miserable. Aunque tenía tanta fuerza en la carne. Aunque yo era un hijo de multimillonario. Aunque yo estudiaba en los colegios privados. Pero según el punto de vista de Dios, yo era tan miserable, nada más, ¿sí? Por transgresión de Adán. Pues según Romanos capítulo 5, el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Ya la muerte pasó a todos, pero aunque yo leía esto 1000 veces, pero no entendía nada de nada. Nunca pensaba que la muerte pasó a mí. Nunca me imaginaba que la muerte se reinaba sobre mí. Cuando yo pastoreaba en mi país, también en Sudamérica,
En aquel entonces, por la gracia de Dios, encontraba los que entendieron la muerte, los cuales me testificaron a mí que pastor, yo soy un pecador 100% pastor. Yo entendí la muerte por no guardar la ley de Moisés, Señor, pastor. También yo, pastor, entiendo la muerte por la mala circunstancia, pastor. Según mi punto de vista, ellos eran muy bendecidos. Pastor, yo intentaba muchísimo para guardar la ley de Moisés, pero no guardaba nada de nada. Al contrario, que vigilaba. Mi alma cada día vigilaba. Violaba también. Violaba. Violaba la ley de Moisés, pastor. Pastor, yo no puedo ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Pastor, yo no puedo ir al cielo por mi propia obra, pastor. Ya fracasé en la ley de Moisés, pastor. Solo la muerte está reinando sobre mí, pastor. Infierno, pastor. Al escuchar esto, yo hablé en mi corazón. Tú eres un hombre muy bendecido, una mujer muy bendecida. Todos necesitaban ¿qué? El fruto del árbol de la vida. Hermanos, ¿dónde está la vida? La cual está en Jesús. La vida está en Él. Según San Juan capítulo 1. Pues cuando yo estudiaba muy bien, cuando yo andaba muy bien, según el punto de vista de Dios, yo era un muerto. Cuando yo entendí la muerte, recién yo necesité el fruto del árbol de la vida. Como Adán, ¿sí o no? Desde hoy tu nombre es Eva, varona no Eva, que la vida. Ojalá que sea que la madre de todos los vivientes. ¿Cómo yo puedo tomar el fruto del árbol de la vida? Quiero ahora. Pero Jehová guardaba, ¿sí o no? Por querubines, ¿sí o no? Teniendo que la espada encendida por todos los lados, para que Adán y Eva no pudieran tomar el fruto del árbol de la vida. Según Isaías capítulo 6, no necesitan buscar el versículo 5. Ay de mí, que soy muerto. Hermanos, Isaías que confesó, ay de mí, que soy muerto. Al ver la santidad del cielo, al ver que la santidad de Jehová, de repente el que confesó, ay de mí, que soy muerto, viviendo entre los hombres que tienen labios inmundos. ¿Sí? Ay de mí, que soy muerto.
que Isaías había confesado, yo soy un malo. No. Soy muerto. Mefiboset también que confesó al rey David, soy perro muerto. Hermanos, Isaías era un profeta de Dios, ¿sí o no? Pero al ver la santidad del cielo, ¿qué ha confesado? A Jehová, ay de mí, que es que ya vino a mí, que ya había venido a mí, que la maldición. Soy muerto, soy muerto. Soy un poco malo, no, soy muerto. Los que estaban muy vivos en la carne, no necesitaban realmente al Señor Jesús. Solamente apoyándose en su propia obra. ¿Sí o no? Yo puedo. Pues una gran bendición es que entender la muerte. Solo Isaías había confesado esto, que ay de mí, soy muerto. No. Usted tiene mucho respeto hacia el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de que muerte? ¿Cómo él pudo confesar esto? Por la ley de Moisés, segundo Romanos capítulo 7. Otra vez vamos a ver esto. Romanos capítulo 7. Yo solo leo. El apóstol Pablo nos enseñó que el versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué significa? Yo sin la ley vivía en un tiempo. Antes de conocer a la ley de Moisés correctamente, según su opinión, él estaba vivo, ¿sí o no? Quiere decir, él no necesitaba Mesías. Aquí dice 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, en su opinión. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hay que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resucitó para muerte. Hermanos, yo sin la ley vivía en un tiempo. Antes de ver a la santidad del cielo, Isaías pensaba así. Pensaba en lo mismo que apóstol Pablo. Pero un día él vio a la santidad del cielo. De repente confesó, ay de mí,
soy muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero cuando el mandamiento vino a él, el pecado revivió, él murió. Ah, yo soy un muerto en nada. ¿Sí o no? En mí mismo no hay lo bueno, ni siquiera uno. Sino querer hacer el bien nada más. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él exactamente también, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta la muerte. Por eso necesitaba, ¿qué necesitaba? La vida que estaba en Jesús. Necesitaba el Mesías, ¿sí o no? Pero muchos no entienden la muerte. Por eso solo quiere aceptar a Jesús como la bendición carnal. ¿Y la bendición qué? De economía. Y solamente la sanidad, nada más. Aunque necesita que la vida eterna. Porque hoy en día los muchos están asesinando a la iglesia. Donde solo quiere ellos recibir la bendición de economía. Y la sanidad. Y prosperidad de la carne. ¿Sí o no? También pueden salud nada más. Pero no necesitan que la vida. Todos bendiciones. ¿Qué tipo de bendición? Dinero. ¿Sí o no? Pueden salud. El puesto número 1 es que bendición de economía. Y segundo, ¿qué? La sanidad o buen salud. También la paz de hogar, nada más. Por último, la vida. ¿Sí o no? Por último, la vida. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, en el caso de Martín Lutero, el que confesó a Jehová, soy un pecador, miserable de mí, Dios mío, yo no puedo guardar la ley de Moisés, nada de nada. Ten misericordia de mí, soy mi alma. Cuando él entendió la muerte, en aquel Jehová envió a él un versículo. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Más justo por la fe vivirá. Entonces yo puedo ser justo por la fe, en vez de por la obra de la ley de Moisés. En el Evangelio se revela que la justicia de Dios por fe y para fe. Más justo por la fe vivirá. Por la fe. Yo puedo ser como un justo. Amén, Señor. Luego él empezó a predicar el verdadero evangelio de Cristo. Predicaba que la gente puede ir al cielo no por guardar la ley de Moisés, sino por la gracia del Señor Jesús.
por la sangre de Cristo. Al predicar el verdadero evangelio de Cristo, él recibía mucho padecimiento y mucha persecución. ¿Sí o no? Era muy amenazado que tú no tienes que predicar así. La gente puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Pero Martín Lutero no, decía que no. Según Romano capítulo 1, el versículo 17. Más justo por la fe vivirá. Por la gracia de Dios. Cuando Jesús envió a él ese versículo, cuando él entendió la muerte por la ley de Moisés. ¿Sí o no? Pues cuando yo era estudiante de primaria y secundaria, bachillerato, un poco universitario, en aquel momento yo siempre aceptaba al Señor Jesús como un buen maestro. Un buen santo entre los santos del mundo, digamos, Buda y Sócrates, Jesús, también Confucio. Sí, él era un buen maestro, sí, él era muy santo humano. Sí, él era un buen maestro. Pero yo nunca aceptaba como mi Mesías personal. Hoy día los muchos están invocando su nombre solamente por salvarse de la mala circunstancia, de la mala economía nada más, ni del pecado, ni del infierno, ¿sí o no? Ni de la muerte. Por eso, hermanos, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí dice 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que lavan sus ropas. ¿Cuándo ustedes querían lavar sus ropas? ¿Cuándo sus ropas estaban limpias o sucias? Sucias. Bienaventurados los que lavan, ¿qué? Sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Por eso aquí dice también, Apocalipsis capítulo 7, el versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. El apóstol San Juan, ¿no? Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí dice,
han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ellos estarán con Jesús en el monte Sion. Sí o sí, sí o no. Según Apocalipsis capítulo 22, el versículo 14, también 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre de cordero. Entonces, ¿por qué ellos quieren lavar sus ropas? Porque entienden que sus ropas están muy sucias. La ropa es la sombra de la justicia. ¿Sí? Señor, mi propia justicia es inmunda, Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué lavan sus ropas? Para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Al comienzo, el árbol de la vida estaba en el huerto de Edén. Luego, en el paraíso, ¿sí? Por último, en la santa ciudad. ¿Sí? En Nueva Jerusalén. Y en la santa ciudad, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Paraíso de Dios. Creo que el paraíso está en el tercer cielo, según el testimonio del apóstol Pablo. Él estaba en el paraíso, ¿sí? Según su testimonio, en la visión, su alma estaba realmente en el paraíso. En el principio ¿dónde había? En el huerto de Edén. Luego, en el paraíso. Según también Apocalipsis capítulo 22. En Nueva Jerusalén, en la santa ciudad. Solamente los que lavan sus ropas en la sangre de Cristo, ellos tienen derecho al árbol de la vida. También que para entrar por las puertas en la ciudad. Santa ciudad. Por la gracia de Dios tengo derecho al árbol de la vida. También teniendo el derecho para entrar en la santa ciudad, en Nueva Jerusalén. Por lavar mi ropa en la sangre de Cristo. Un día me di cuenta que mi ropa está tan inmunda, tan sucia. Sí, por eso tengo que lavar mi ropa en la sangre de Cristo. Por eso yo no quiero que ustedes me menosprecien, porque yo tengo un derecho al árbol de la vida. Ustedes también. También tengo
un derecho para entrar y también salir en la santa ciudad, en Nueva Jerusalén. Por la gracia de Señor Jesús, por la sangre de cruz. Pues yo tengo derecho al árbol de la vida. También entrar en la santa ciudad. Pero los perros, aquí dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Quiere que los que no se arrepienten, ¿sí o no? De la carne, no tienen el derecho al árbol de la vida, ni tampoco teniendo que un derecho para entrar en la santa ciudad. Ahora nosotros no podemos entender el valor de la sangre de Cristo, solo un poco nada más. Pero cuando Jesús regrese a la tierra por la segunda vez, podremos entender muy bien, correctamente, que el valor de la sangre de Cristo. Al comienzo, Adán y Eva no entendieron el valor del árbol de la vida. Oh, me gusta, preferir que al árbol de manzana. Me gusta. ¿Sí o no? Oh, plátano, oh, uva. Paella. También mango. Creo que había mango también. ¿Sí o no? Oh, mango, mi mango. Plátano, oh, banana. Manzana, uva, naranja, mandarina. Pero aunque miraba al árbol de la vida, pero no tiene interés en ese árbol. Al entender que yo soy muerto recién. Oh, ¿dónde está el árbol de la vida? Mira, esposa, tenemos que tomar el fruto del árbol de la vida. Vámonos. Pero ya, los querubines guardaban con la espada encendida. Ya era tarde. Dios solamente quería dar a él la vida por la gracia. ¿Sí? Hoy de los muchos no entienden el valor de Jesucristo. Jesús, por último, puesto número mía es último. Dinero, mujer. Sobre mi orgullo. ¿Sí? Mi cuerpo. Hoy de los muchos no entienden el valor de Jesús. ¿Sí o no? Como un joven rico, ¿sí o no? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Sobrevenía al Señor Jesús, ¿sí o no? Menosprecia muchísimo al Señor Jesús. Aunque escuchando sobre eterna redención, el nuevo pacto, pero
No, sí, amén, 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 pero me gusta, me gusta. El dinero y el mundo, sí. Mi mujer. Oh, mi hijo es mi tesoro, más que nunca, más que todos. Sí. Oh, mi hija es una preciosa, más que todo. ¿Por qué está pensando así? Por no entender la muerte, por eso. Al entender su muerte, Adán, sí, recién tenía muchas ganas de comer el fruto del árbol de la vida. Pero con ese estado él no podía tomar el fruto del árbol de la vida. Porque habría sido que un monstruo espiritual. ¿Sí? Solo habría podido ser arrogante espíritu, como Nimrod, monstruo espiritual. Hermanos, por eso Jehová con ese estado no hecho del huerto Edén, labrase. Que Jehová humillando a Adán y Eva, labrase. Donde había muchos espinos y cardos, donde había instrumentos lindos, buenos para labrarse, no. Sudando muchísimo. Cada día tenían más dificultad y tribulaciones para humillarse. ¿Por qué Jehová me permitió a mí las malas circunstancias y lágrimas y quebrantamiento de corazón? Para entender el valor de Jesucristo. Antes de recibir la salvación, también después de recibir la salvación. A veces Él me humillaba, me permitía a mí muchas dificultades y tribulaciones. Para volver a entender que el valor de Jesucristo, Señor. Por eso Jehová humillaba a David. Por un gran error. Lo que había adulterado con Betsabé, matando a su esposo. Luego otra vez el que contaba que la cifra de los pueblos. Pero Joab engañó a David para no ofrecer a Jehová correctamente. Por lo cual Jehová, que tenía la ira hacia Israel, hacia David. Pues otra vez David que ofreció que holocausto. Quiere decir que, Señor, este animal es mi mal. Realmente yo tenía que ser cortado. Yo tenía que ser degollado. Tenía que ser cortado. Tenía que ser quemado en el altar. Sin embargo, usted me levantó a mí como un rey. El apóstol Pablo siempre que testifica. Yo no soy digno de ser llamado el apóstol. No soy digno de ser llamado el apóstol. Pero los hermanos que hacen la vida espiritual como diablo, ¿sí o no? Yo soy digno, soy digno de ser llamado el apóstol. Por eso, hermanos,
Los muchos no entienden el valor de Jesucristo, el valor de la iglesia. Pues ellos deben otra vez experimentar que la dificultad, tribulación, lágrimas. ¿Sí o no? Para volver a entender el valor de Jesucristo. Por eso, hermanos, ahora mismo quiero que ustedes se humillen por la palabra de Dios. En el caso de un rey llamado Belsasar, aunque él escuchó el testimonio de su padre, ¿sí o no? Su padre Nabucodonosor ha testificado que Jehová me humilló. Pues yo viviendo en el desierto como una bestia, pasando por séptimo tiempo, yo alcé al cielo y confesando que el Rey del cielo domina sobre todo el mundo. Realmente Belsasar escuchó todo esto, pero utilizando ¿qué? Utensilios de templo de Dios para su banquete. Era que apareció un mano, ¿sí? Y escribe, Mene, mene, tekel uparsin. ¿Sí? Realmente él no quería acercar a Daniel, diferente que su padre. Echó a muy lejos Daniel, Belsasar. Pero nadie podía interpretar el sueño de Belsasar, sino solo Daniel. Llamó a Daniel y pidiendo que si usted interprete muy bien, yo quiero darte que la tercera posición de nuestro país. Al escuchar esto, Daniel, ¿qué dijo a Belsasar? No necesito. Es mejor que te ese puesto al otro. Pero yo quiero interpretar su sueño. Solo esto. Luego vamos a terminar. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Sabiendo todo esto. ¿Qué sabiendo todo esto? Daniel capítulo 5, el versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojando de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos montes fue su morada, hierba la hicieron comer como el buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sabiendo todo esto. Sin embargo, utilizando ¿qué? Utensilio del templo de Dios, ¿sí? Para su banquete. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus
concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Él era loco, ¿sí o no? Sabiendo todo esto, ¿qué sabiendo todo? La humillación de su padre. Sin embargo, usaba que utensilio del templo de Dios para su banquete. Menospreciaba muchísimo a Dios. ¿Sí o no? Por eso, en aquel mismo día, Él murió. ¿Sí o no? Por la unión entre Mede y Bas. Luego, dos países fueron como Persia. ¿Sí o no? Hermanos, Dios no puede ser burlados. Belsasar no entiende el valor de utensilio del templo de Dios. Que es, no entiende el valor de que la grandeza de Dios. ¿Sí o no? Ustedes ya han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Entonces, teniendo el derecho al árbol de la vida, también teniendo el derecho para entrar en la santa ciudad. Por eso el apóstol San Juan dijo que bienaventurados. Pero los muchos están menospreciando que al derecho, al tocar árbol de la vida. Y tiene la salvación. ¿No? Eso, sí. Jesús, no, Él puso el número mía, Él es 100. Primero mi hijo, segundo mi hija, tercero mi cara, mi cuerpo, así. Jesús, Él puso el número, ¿qué? 100 o 90. Por eso, yo soy un bienaventurado, porque tengo el derecho al tocar árbol de la vida. También entrar en la santa ciudad. Amén. Hoy hasta aquí oremos.